Buenas tardes. Hola joven, ¿cómo anda? Bien, bien. Ando un poco nervioso, la verdad. Cuénteme, ¿qué le pasó? Tengo una evaluación de historia y necesitaría ayuda para recolectar información. Cuénteme qué temas le están viendo. Es sobre historia, sobre los golpes de Estado. Para su consulta acá tengo un libro que habla de historia. Sobre la información que tengo que buscar es sobre los países de Turquía, Polonia, España y Portugal. Acá tengo sobre Turquía. A ver qué dice. Desde el 31 de agosto de 1876 hasta el 27 de abril de 1909, Abdülhamid II fue el sultán número 84 del Imperio Otomano. Fue el último sultán capaz de imponer la autocracia, un sistema de gobierno que concentraba el poder en una sola figura, una especie de monarquía absoluta y dictadura. Los jóvenes turcos es el sobrenombre de un partido nacionalista y reformista turco a principios del siglo XX, cuyos líderes se rebelaron contra el sultán Abdülhamid II, quien fue oficialmente depuesto y desterrado en 1909, y sustituido por su hermano Mehmed V. Mehmed V murió el 3 de julio de 1918, a solo 4 meses del fin de la Gran Guerra. La guerra de independencia turca se prolongó desde la derrota del Imperio Otomano hasta la declaración de la República de Turquía el 29 de octubre de 1923. El movimiento nacional turco se creó en 1919 a través de una serie de acuerdos y conferencias. La meta del proceso fue la unificación del movimiento de independencia en todo el país, para construir una voz común. Se atribuye el éxito a Mustafa Kemal Atatürk, porque fue la primera portavoz, figura pública y dirigente militar del movimiento. Mustafa Kemal Atatürk fue un oficial del ejército turco y célebre estadista turco, quien más tarde sería el fundador y primer presidente de la República de Turquía. Sus brillantes campañas militares condujeron a la liberación del país y al establecimiento de la República de Turquía. Como primer presidente de la República, Mustafa impuso una serie de reformas de gran alcance para crear un Estado moderno, democrático y laico. El nuevo Estado, heredero del anterior Imperio Otomano, fue el que le dio el golpe de gracia en 1922, con el derrocamiento del sultán Mehmed VI por la nueva Asamblea Republicana de Turquía. La moderna República de Turquía fue fundada en 1923 por Mustafa Kemal. La derrota en conflicto supuso la pérdida en virtud del Tratado de Sèvres de Siria, Palestina, Mesopotamia y Arabia, con lo cual Turquía quedó circunscrita a fronteras actuales. La concepción de Esmirna a Grecia por 5 años hizo que los nacionalistas turcos, encabezados por Atatürk, se opusieran y libraran una guerra en la que lograran expulsar a los griegos. La historia moderna de Turquía se inició con el establecimiento de la República el 29 de octubre de 1923. El 3 de marzo de 1924, la Asamblea Nacional abolió el Ministerio de la Sagrada Ley. Todas las escuelas pasaron a estar bajo supervisión del Ministerio de Educación y una nueva constitución fue aprobada el 20 de abril de 1924. El Partido Liberal fue disuelto el 17 de noviembre de 1930 y ninguna tentativa adicional en pos de una democracia multipartidista fue propuesta hasta 1945, gobernando un único partido, el Partido Republicano del Pueblo. El sucesor de Atatürk
después de su muerte el 10 de noviembre de 1938 fue İsmet İnönü. Cuando todos sus vecinos occidentales estaban bajo la ocupación alemana o italiana durante la Segunda Guerra Mundial, Turquía firmó un tratado de paz con Alemania y oficialmente permaneció neutral hasta fin de la guerra. En 1945, Turquía se incorporó a las Naciones Unidas y en febrero de 1945 declaró la guerra contra Alemania y Japón. Esto fue simbólico, pues nunca llegaron a estar en batalla las tropas turcas. Turquía fue admitida en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en 1952. Uf, qué tema con ese tal Mustafa que nada. Sí, sí, y eso que no vio a Oliveira Salazar. Ah, el del dictador de Portugal. Sí, sí, el dictador que ejerció como ministro en 1932 y 1968. Ah, claro, el que impuso la dictadura militar y el que convirtió al Estado Novo. Sí, y es más, acá dice que El 28 de mayo de 1926 dio inicio a la Revolución Portuguesa, impulsada por jefes militares para derrocar al gobierno de la Primera República Portuguesa, para instalar un nuevo régimen autoritario llamado dictadura militar. Más adelante vendría el Estado Novo en 1932, impulsado por el dictador António de Oliveira Salazar. La sublevación militar de 1926 triunfó casi sin oposición, esto debido a las feroces luchas entre partidos que debilitaron gravemente el prestigio de la Primera República Portuguesa. Este nuevo régimen prohíbe todos los partidos políticos y la censura a la prensa, continuando con el Estado Novo de António Salazar en 1932. Este duraría 48 años sin interrupción, hasta 1974 con la Revolución de los Claveles en abril, que llevaron a Portugal a la democracia. Salazar ejerció como primer ministro desde 1932 hasta 1968. Debido a su enfermedad, fue reemplazado por Marcelo Caetano. Ah, claro, entendí. Una pregunta, ¿usted podría hablarnos sobre Polonia? antes o después desapareció en el mapa. ¿Cómo desapareció? Sí, sí, y por culpa de Alemania. La Segunda República Polaca es el nombre histórico de la República de Polonia que existió entre 1918 y 1939. La república tenía fronteras con Alemania, Checoslovaquia, Rumania, Letonia, Lituania y la Unión Soviética. Stanislaw Wojciechowski, algo así, estudió matemáticas y física en la Universidad de Varsovia entre 1888 y 1891, y allí participó en movimientos políticos socialistas y opuestos a la dominación del Imperio ruso sobre Polonia. Mantuvo su ideología radical nacionalista combinado con las simpatías por el marxismo, apoyando las publicaciones de Pilsudski. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Stanislaw creyó que el Imperio alemán era el mayor peligro para la independencia de Polonia, por lo tanto huyó a Moscú ante el avance de las tropas alemanas. Este volvió a la recién independiente Polonia debido a que fue amenazado por arresto a fines de 1918. En 1922 fue elegido como presidente de Polonia para reemplazar al asesinado Gabriel Narutowicz, ejerciendo el poder entre
1922 y 1926, mientras ejecutaba políticas mucho más conservadoras que la de su radical socialismo juvenil. Pilsudski fue el primer jefe de Estado, primer mariscal y dictador de la Segunda República Polaca. Desde la Primera Guerra Mundial tuvo una gran influencia en la sociedad de su país y fue un político muy relevante en la política europea. Es considerado el principal responsable de que Polonia consiguiera la independencia en 1918 tras más de un siglo de particiones. El golpe de Estado de mayo de 1926 fue un golpe de Estado ejecutado exitosamente en la Segunda República Polaca por el mariscal Pilsudski entre el 12 y el 14 de mayo de 1926. El golpe derrocó al presidente Stanisław y al ministro Wincenty. Este último fue reemplazado por el académico Kazimierz Bartel, partidario de Pilsudski. Aunque al comienzo se le ofreció ser presidente de Polonia a Pilsudski, designó el cargo y pidió que se le eligiera en su lugar al académico Ignacy Mościcki, otro de sus seguidores. No obstante, desde 1926 hasta su muerte en 1935, Pilsudski fue un gobernante de facto de Polonia, gracias a su prestigio como jefe político y militar, de modo semejante a un dictador. La Segunda República Polaca dejó de existir tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Tanto el presidente polaco como el comandante en jefe huyeron a Rumania. El 1 de octubre, las fuerzas enemigas entraron en la ciudad. Las últimas unidades polacas se rindieron el 6 de octubre de 1939. Durante la ocupación de Polonia, se mantuvo el gobierno de Polonia en el exilio. Las tropas rusas en 1945 liberaron a Polonia de los alemanes, al final de la Segunda Guerra Mundial. La historia de Polonia, de 1945 a 1989, abarca el periodo de dominio comunismo soviético, impuesto tras el fin de la Segunda Guerra Mundial sobre la República Popular de Polonia. A la par que una nueva mejora en el nivel de vida polaca, estos años se vieron afectados por el malestar social y la depresión económica. Claro. Entonces, Polonia debería estar agradecido con Rusia. Sí, algo así. Y por último, ¿puede hablarme sobre España? Sí, acá tengo sobre una dictadura que hubo en ese país. El 13 de septiembre de 1923 comenzaría la dictadura del Primo de Rivera, un régimen político que duraría hasta el 28 de enero de 1930. El capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se rebeló contra el gobierno. El problema de Marruecos, el papel del ejército en la contienda y la crisis del sistema monárquico, esas fueron las detonantes de esta rebelión al gobierno. Al final, el rey Alfonso XIII nombró a Primo de Rivera presidente del gobierno. Este nuevo directorio militar suspendió la constitución, se disolvieron los ayuntamientos, se prohibieron los partidos políticos, se crearon los somatenes y se declaró el estado de guerra. El 17 al 18 de julio de 1936 se daría la Revolución Española. Su base principal fue el arcanosindicalismo.
y el comunismo libertario de la Confederación Nacional del Trabajo, que es la abolición del Estado, el capitalismo, el trabajo asalariado y la propiedad privada. Esta revolución desembocaría en la Guerra Española, un conflicto bélico que terminaría en una crisis económica. Esta guerra se dio tras el fracaso de la Revolución Española en 1936. Se dividieron dos bandos, el bando republicano constituido por el gobierno y el bando sublevado, organizado por el alto mando militar. Esta guerra tuvo grandes consecuencias, como pérdidas materiales, destrucción de las ciudades, de la estructura económica y el patrimonio artístico. Al final, esta guerra finalizaría el 1 de abril de 1939, con la victoria del bando sublevado y la implantación de la dictadura de Francisco Franco, que duraría hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. Listo, me ayudará para el examen. Listo, ¿me podré llevar ese libro para seguir repasando para el examen? Sí, suerte en el examen. Espero que Falco lo apruebe. Eso espero, gracias. Hasta luego. Hasta luego. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice. Empezamos de vuelta. Dale. Sí, sí, el dictador que ejerció. Desde el Dale. Espera. ¿Qué tema con eso? La dictadura militar y el que convirtió al Estado Novo. Sí, y es más, acá dice que ¡Cállese! Claro, entiendo. ¿Y usted podría hablarnos sobre Portugal? antes o después de desaparecer el mapa. ¡Polonia! Claro, entiendo. ¿Usted podría hablarme sobre, a ver, cómo diga, con Polonia? Antes o desaparecer. Para su suerte, acá tengo un libro de historia. Aquí, el dictador que ejerció Desde Dale el video. Dale. ¿Y usted podría hablarme sobre Muchas gracias, amigo. y usted... Juani. Dale, empieza de vuelta, dale. Eso que me fui de la sala. ¡Vamos! claro.